Buenos días, buenas tardes, buenas noches o cuando estén viendo este video. Bueno, vamos a hacer un ejercicio apenas introductorio con Visual Studio Code, pero para ello necesitamos un texto, entonces vamos a ir a buscarlo a Proyecto Gutenberg. Vamos a aquí seleccionar la primera opción. Aquí en buscar vamos a buscar la regenta. Vamos a dar clic y recuerden, buscamos el texto plano. Tenemos ya el texto plano. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues abrir un blog de notas. Y en este blog de notas vamos a copiar pues estos elementos. ¿Por qué no lo copio todo completo? Bueno, porque me quiero saltar el prólogo y quiero llegar a la parte de la heroica ciudad dormía la siesta. Vamos a pues, unos cuatro párrafos solamente para hacer este primer ejercicio. Y ahora sí, vamos a abrir Visual Studio Code. Vamos a abrir el encabezado que tenemos. Vamos a ponerle abrir. ¿Por qué es importante abrir este encabezado? Bueno, porque recuerden, aquí tenemos ya una serie de información que, bueno, es muy importante, es muy relevante que tengamos de inicio para poder trabajar. Si ponemos solamente que queremos un nuevo archivo, bueno, nos va a dar, digamos, lo que sería pues esta suerte de hoja en blanco, no, bueno, está negro, pero esta suerte de hoja en blanco con la que estaríamos trabajando y habría que, bueno, empezar por desde cero, ¿no? Y entonces, ¿cómo no queremos hacer esto desde cero? Utilizamos el encabezado que ya tenemos, ¿sí? Bien, ahora decíamos que poco a poco íbamos a ver estos elementos bueno, más bien esta plantilla que ya tenemos y que vamos a ver estos elementos del encabezado. Dijimos que aquí en File Description debería haber tres elementos fundamentales: la declaración de título, de la publicación y de la fuente. Vamos a ver qué datos nos arroja este TXT. Dice que lo escribió la regenta por Leopoldo Alas Clarín. Y podemos decir que se publicó en la librería Fernando Fe, Madrid, 1900. Entonces, aquí, bueno, primero vamos a Title Statement, que es el primero que aparece aquí. Aquí ya tenemos los elementos de apertura y de cierre de título. Vean ustedes. Pero vamos a suponer que no los tuviéramos. Entonces vamos a borrarlos. Vamos a suponer que no los tenemos y que ponemos directamente la regenta. ¿Por qué quiero que hagamos esto? Bueno, porque quiero que veamos que cuando seleccionamos este nombre y ponemos Control E, presionamos al mismo tiempo Control y E o Control más E, nos aparece esta barra de arriba parpadeando preguntándonos cuál es el nombre del elemento. A este nombre del elemento le vamos a llamar título. ¿Y por qué esto es importante? Porque miren, cuando hacemos este atajo de teclado, nos pone ya sobre esa palabra que nosotros queríamos la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre, de tal manera que, pues, por así decirlo, nos estamos ahorrando un poco de tiempo. Por supuesto que ahora parece que no es mucho, pero cuando tenemos pues mucho texto que marcar, esta serie de trucos nos pueden ayudar. Entonces, Leopoldo Aras Clarín, control más C. ¿Cuál va a ser la etiqueta que le vamos a poner? La etiqueta de autor. Entonces, ahí tenemos ya dos elementos en Title Statement, el título y el autor, que son los mismos que teníamos acá. Aquí en Publication Statement vamos a hablar de los elementos que este Publication Statement no es del texto original. Para ese está Source Description. Este Publication Statement es del trabajo que estamos haciendo, del trabajo que vamos a realizar. Es decir, que, por ejemplo, aquí en Publisher, pues bien podría caber, a ver, ¿qué les gusta? Seminario de proyectos editoriales. Seminario de proyectos editoriales digitales. Vamos a ponerle aquí también los editoriales digitales y podemos seleccionar este texto, damos control más E
Y la etiqueta que vamos a poner es Publisher. ¿Por qué? Porque quienes vamos a publicar este trabajo como parte del seminario de proyectos editoriales digitales, somos nosotros, de tal manera que ese sería, digamos, parte de la información de quien lo publica. Vamos a abrir ahora paréntesis angular. ¿Para qué? Para decirle, para pedirle que, a ver si puede funcionar. Sí, miren, cuando abrimos un paréntesis angular, como tenemos la extensión de Scholarly, nos va diciendo cuáles son aquellos elementos que espera, ¿no? Y estos elementos que espera son aquellos elementos además que están dentro o que es posible tener dentro de Publication Statement. Vean, por ejemplo, cómo no existe título. A pesar de que title es una etiqueta válida para XML, es una etiqueta que se espera que exista o que aparezca aquí en Title Statement, no en Publication Statement. Por eso, dentro de estas opciones que nos da, no aparece. Bueno, vamos a ponerle date. Nos ha puesto ya incluso la etiqueta de cierre también. Y vamos, decíamos que tenemos elementos, etiquetas y atributos. Aquí podemos poner en este elemento que es date una etiqueta que es when y un atributo. Ese atributo que sea 9 de agosto del 2024, por ejemplo. Y aquí el elemento que tendríamos sería trimestre 24P, para hablar de cuándo lo hicimos y el trimestre que estábamos cursando o el trimestre en el que estábamos trabajando. Ahora bien, hay algo que le está molestando a el XML. ¿Ven? No dice que no sea válido, dice que no está bien formado. Y nos dice que lo que falta para que esté bien formado son las comillas del atributo. Una vez que está bien formado, nos dice que este atributo es inválido. Bueno, vamos a quitarlo, vamos a dejarlo solamente como, como la fecha, ¿no? Como date. ¿De dónde me traje yo esta etiqueta de when? Que eso es lo que se me hace raro, que no quiera aparecer. Miren, aquí tenemos, si existe, dice, porque se place value of the day or time in a standard form, year, month and day. Year, month and day. Entonces vamos a ver si cambiando es year and day. Pero cuando le ponga las comillas seguramente me dirá también que ahí está. Fíjense ustedes cuál es el problema. Bueno, que estaba esperando, es importante decir esto, que estaba esperando otro formato en la fecha. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Bueno, vamos a hacerlo otra vez para dar estos datos. Abrimos el paréntesis angular y aquí nos da cierta información de los elementos que pueden aparecer. Una vez que quisimos trabajar con el tag de when, aquí nos explica, ¿no? Que la forma en cómo debe venir la información es año, mes y día. Y como, bueno, cuando lo pusimos otra vez, ¿no? En la segunda ocasión, tampoco le pusimos comillas, nos decía que no estaba bien formado porque faltaban esas comillas. Entonces, ahora nuestro XML es válido y podemos seguir trabajando.
Bueno, aquí podríamos incluso darnos un lujo y ponerle el lugar de publicación. Fíjense ustedes, nos suele explicar. Publication place contains the name of the place where a bibliographic item was published. Entonces vamos a ponerle. Ay, ya desapareció, pero es que estábamos utilizando la información. Aquí podemos ponerle Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Y abrimos nuestro país angular, ponemos la diagonal para cerrar, pub place, y cerramos. Ahí tenemos ese otro elemento. ¿Qué otro elemento podría aparecer aquí en Publication Statement? Aquí podría aparecer, por ejemplo, availability. Perdón. Supplies information about the availability of a text, for example, any restrictions on its use or distribution, its copyright status. Y se puede utilizar cualquier licencia. Entonces, sí, vamos a decirle que si queremos usar availability, damos un enter y le vamos a decir, bueno, lo podríamos dejar de esta manera o podríamos abrir unos paréntesis al interior para decirle que queremos especificar la licencia. Ven ustedes, al principio cuando teníamos este elemento no le gustaba que estuviera abierto el otro elemento, pero aquí tenemos ya license y luego aquí en licencia le podemos decir además target. Especifica el destino de la referencia y por ejemplo puede ser una URL, una dirección electrónica. Entonces podemos ir a buscar la licencia de Creative Commons de 4.0. Entonces Creative Commons.org license 4.0 y la diagonal va aquí. Entonces aquí tenemos la información de la licencia 4.0. Tenemos las licencias. Bueno, esto lo muestro solamente rápidamente porque, como ya digo, aquí está. La copiamos y le ponemos aquí control V para que aparezca esta página, ¿no? donde nos estamos basando y le decimos que esta, bueno, aquí en la página viene incluso la descripción. Estos son los términos. Bueno, pues, no. Bueno, esto va a quedar muy largo. Sí, lo podemos resumir para decirle que se distribuya sobre la licencia Creative Commons con los siguientes atributos. Bien. Y aquí podríamos ya cerrar nuestros elementos de Publication Statement. Luego tendríamos la información sobre la fuente. Aquí, por ejemplo, podríamos poner que vamos a hablar de la bibliografía.
Y hablando de la bibliografía, podemos hablar que pues aquí podremos repetir algunos elementos. Vamos a ver si nos deja. Título. Vamos todos. Entonces aquí tendríamos que el título, la obra se llama La Regenta de Leopoldo de Lazarín, que se publicó en la librería de Fernando Fe, e incluso ahí como aparecía Two Place, podríamos incluso ponerle que es Madrid, ¿no? Esta que aparece aquí. Y vamos a ver si nos deja poner esa fecha también de 1900. Entonces tendríamos ya aquí, digamos, estos elementos que nos hablan, que hemos dicho, son los metadatos que, bueno, nos hablan de estos primeros elementos: el nombre, el autor, el lugar de publicación, la editorial, el año, ¿no? Estos elementos que regularmente pues también tenemos la costumbre de tenerlos muy en cuenta, sobre todo al hacer la ficha bibliográfica. Es decir, ahí hablamos o tenemos a la mano pues datos que están hablando de otros datos, que es bueno, el concepto de metadatos. Lo insisto mucho para recordar que aunque el nombre suena extraño, metadato, pues en realidad es algo con lo que hemos trabajado ya desde antes. Termina aquí el encabezado, terminan aquí estos elementos de los metadatos y vamos ahora al cuerpo. Fíjense ustedes, cuando le quitamos aquí el párrafo, se va a poner de malas el XML. Sí, y nos dice que bueno, que hay un elemento que no es válido. Habrá otras maneras y otras formas de trabajar el texto. De momento solamente lo vamos a trabajar en este ejercicio en particular del modo más básico, por así decirlo. Y esto de body y paragraph que aparecía en este elemento, pues es como si fuera un poco contenedor y contenido. Este es el contenedor, pero como no tiene contenido, por eso el XML se pone de malas. Pero, ¿qué vamos a hacer? Bueno, estos 4 párrafos que pusimos acá, vamos a seleccionarlos, vamos a pegarlos. Vean ustedes cómo sigue de malas, ¿no? Porque, y ahora tiene otro enojo porque dice que el texto no se permite de esta manera. ¿Cómo si se permite el texto? Bueno, pues el texto se permite en párrafos. Control E, ponemos aquí una P para decirle que ese es un párrafo. Luego seleccionamos, Control E, P, para decirle que este es otro párrafo. Seleccionamos, Control E, P, Enter, para decirle que este es otro párrafo. Lo mismo acá. Y en el último. Y ya, se puso contento otra vez el XML. Bueno, quizá esta ha sido una forma, pues el ejercicio, digamos, vamos a dejarlo hasta aquí, dado que la idea inicial era precisamente solo empezar a trabajar algunos elementos del encabezado, algunos elementos de esto que hemos llamado los metadatos, y recordar que, bueno, por ejemplo, en Proyecto Gutenberg podemos bajar los textos como texto plano y eso nos ayuda a que podamos trabajar, ¿no? con estos textos que ya están transcritos, que no tendríamos que transcribir y que, bueno, nos ayudan también para los ejercicios. Y trabajar aquí, particularmente en el caso de párrafo, con la, perdón, con la idea
de que, bueno, podemos seleccionarlo todo y utilizar el atajo de teclado para marcar esta parte. Pues sería todo por este primer ejercicio introductorio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches o cuando estén viendo este video.